Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este jueves de Entre Animales. Gracias por estar aquí. Este es un espacio en el que hablamos entre animales humanos sobre animales no humanos. Y bueno, hoy nos acompaña Esther Pomareda. La verdad que es un tema mm, apasionante, interesante, de una problemática que tiene un impacto muy grande y por eso mismo el manejo que se dé y en tema de prevención y de mitigación, pues justamente tiene la misma importancia, la misma relevancia. Así que de verdad, gracias Esther. Esther es bióloga costarricense, yo sé que muchos aquí seguro que ya la conocen, pero es bióloga costarricense con maestría en manejo y conservación de la vida silvestre, lleva más de 16 años como bióloga regente del Centro de Rescate de las Pumas, forma parte del grupo Vías Amigables con la Vida Silvestre. De hecho, si pueden encontrarlos en Instagram y en Facebook y seguirlos, es un proyecto muy interesante. De hecho, dice que forma parte de los 2010, Esther. Bueno, eso ya lleva un montón de tiempo. El cual ha desarrollado, tengo entendido, con dos compañeras tuyas de la maestría, eran tres en total. Y ahora cuento de eso. Ok, perfecto, ya me estoy saltando todo, lo siento. Este proyecto dice que, bueno, es asesora de investigación, perdón, en el impacto y medidas ambientales de las redes viales sobre la fauna silvestre y ha trabajado en conjunto con otras ONG e instituciones públicas con el fin de que Costa Rica cuente con carreteras para todos, animales y humanos. Bueno, Esther, muchísimas gracias. Sabemos que el tema de fragmentación de hábitat y de la conectividad segura es un tema, como les decía, interesante, apasionante, pero bastante complejo. Así que gracias, Esther. Bueno, quedamos en tus manos. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su tiempo. Y bueno, quedamos con Esther Pomareda. Gracias. Bueno, Marcela, muchas gracias y pues agradecer a Afogados por esta invitación. Creo que cada vez que tengamos oportunidad para compartir el tema, sensibilizar, contar un poco lo que se ha venido haciendo, porque realmente sabemos que hay personas que no tienen ni idea de lo mucho que hemos avanzado y que obviamente todavía pues queda mucho por hacer, pero uniendo pues esfuerzos podemos ir poquito a poco construyendo estas carreteras. La charla la titulamos Los animales tienen la vía porque realmente pues ha sido así, ¿verdad? Sabemos que en nuestro planeta los animales estuvieron primero que nosotros y que hemos venido nosotros pues a colocar estas rutas por donde necesitamos movilizarnos, pero que estamos generando un impacto. BAPS, que es como resumimos el grupo de vías amigables con la vida silvestre, pues está conformado por 3 personas, yo como parte del Centro de Rescate y Santuario de las Pumas, luego está Edme, que es profe en la Escuela de Biología y ahí también tiene proyectos de investigación con los estudiantes, y Dani, que es encargada del proyecto de caminos y felinos en Pantera. Las tres nos conocimos pues realmente hace casi 10 años, un poquito más, en la parte pues de campo y ahí comenzamos a trabajar con una comisión y después ya en el 2012 nos separamos y formamos el grupo y hemos venido pues asesorando un poco a instituciones, a gobierno, a otras ONGs, academia, ¿verdad? Tratando de promover un poco la investigación. ¿Por qué empezamos a hacer esto? Porque pues empezamos a ver que realmente hay varios impactos que están afectando y es necesario conocerlos primero para poder tomar acciones, ¿verdad? Entonces, entre estos impactos sabemos que ocurren a diferentes niveles. Los animales viven en un bosque, ¿verdad? Pensemos que hay especies que necesitan movilizarse mucho, que necesitan o que tienen territorios muy amplios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tal vez dentro de un parque nacional tengan trillos de personas, ellos a veces se movilizan por ahí, ¿verdad? O tienen sus mismos trillos dentro del bosque, pero ya cuando comenzamos a construir una trocha, tal vez la trocha no va a generar un gran impacto como si lo va a generar una autopista, porque hay especies que incluso se les genera una barrera y ni siquiera intentan cruzar esa autopista, se comienzan a aislar. Entonces hemos visto que estos impactos, conforme más compleja
es esa ruta, ¿verdad? Para nosotros los humanos, que le llamamos carretera o camino o autopista, conforme se va haciendo más compleja, obviamente el impacto es mayor. En una trocha, un animal se moviliza mucho más fácil, ¿verdad? Es como su ruta habitual. Sin embargo, ya cuando la asfaltamos, sabemos que hay más velocidad, hay más flujo vehicular, entonces hay una más probabilidad mayor de que los animales mueran atropellados. Y por ejemplo, cuando ya construimos una autopista donde además ponemos muchas veces esta barrera New Jersey o el hormigón que va en medio, como está pasando en esas carreteras que estamos construyendo de 4 carriles, ¿verdad? Que tal vez Costa Rica es, en ese sentido, sí ha estado atrasado en el desarrollo. Sabemos que a nivel de Centroamérica hay otros países que tienen ya estas autopistas hace mucho tiempo y Costa Rica ha venido en los últimos 6, 7 años tratando de mejorarlas por una necesidad de desarrollo económico, de crecimiento, ¿verdad? Pero que obviamente estas generan mucho más impacto, no solo, como digo, por el atropello, sino porque hay muchos animales que más bien la van a evitar. Para eso es importante estudiar las especies y entenderlas. Entonces, hablamos del primer impacto como tal que se genera, ¿verdad? Que es el tema de fragmentar un ecosistema, de llegar y romper ese bosque donde vivían los animales, ¿verdad? Y que en estas ilustraciones podemos ver donde la carretera pues va a dividir una población o va a dividir un grupo de una familia de animales que estén en cierto sitio y que al mismo tiempo lo que sucede en esa carretera comienza a generar un impacto de degradación, ¿verdad? De reducir el espacio del hábitat, tal vez una tropa de monos, no sé, tenían 100 hectáreas para moverse y a la hora de construir la calle, pues esas 100 hectáreas se reducen a 70, entonces los recursos pues van a ser más limitados. Ese siempre va a ser el primer impacto de una carretera cuando la construimos. Aunque no construyamos de un sitio A a un sitio B una nueva calle, que en Costa Rica realmente es muy poco lo que pueda pasar en eso, ¿verdad? Una calle, no sé, digamos que quieran construir una calle cruzando el Braulio por otro lado, que es partir el bosque nuevamente. En nuestro país no hay proyectos de eso, lo que hay es proyectos de transformar rutas o trochas ya existentes, ¿verdad? Y ponerles asfalto, o mejorarlas, porque actualmente pues no transita un vehículo normal de 4x2, sino que entonces esos proyectos sí están y obviamente generan un impacto, aunque ya por ley esté construida la calle. O sea, pasar de 2 carriles a 4 carriles, eso genera un impacto. Todo el impacto que genera la parte sónica, ¿verdad? No solo a nosotros nos molesta, sino obviamente sobre los animales, principalmente especies que tienen que sus relaciones dentro de la misma población dependen de sus comunicaciones, ¿verdad? Como el caso de las aves, el caso de los murciélagos que necesitan comunicarse o las mismas anfibios, ¿verdad? Entonces, en el Braulio hay estudios que se han hecho de cómo afecta el sonido de los trailers, ¿verdad? Sobre las comunidades de aves que están ahí y se ha visto pues que la riqueza de aves disminuye conforme está más cerca de la calle. Entonces obviamente eso genera un impacto. Ya las especies más adentro del bosque donde el sonido es menor están pues bien. Luego los cambios microclimáticos. Yo que estoy aquí en Guanacaste lo pude vivir realmente de mano a mano de cómo pasar, o la gente que está por Punta Arenas, tal vez que ahora pues se ha visto, ¿verdad? Cómo pasar de de 2 carriles donde se generaba un túnel verde, en donde era mucho más fresco estar ahí, a pasar a una carretera de 4 carriles totalmente expuesta, ¿verdad? Los materiales también, entonces eso no lo vemos inmediatamente, pero sí genera un impacto sobre las especies que habitan ahí alrededor. Al abrir una calle, permitimos que se introduzcan especies que no están normalmente en esa distribución, ¿verdad? Muchas veces camiones que vienen desde Nicaragua, Guatemala o Panamá, que en las llantas vienen semillas de hierbas, de plantas que, que tal vez aquí en Costa Rica no están distribuidas, o como ahí vemos en la imagen, ¿verdad? El armadillo y el mapache preguntándose qué será eso que está ahí, que es una rata de introducida y que obviamente hemos visto que generan un impacto
El típico ejemplo es, por ejemplo, las tilapias en los ríos, ¿verdad? La tilapia es una especie introducida que se ha fugado de los estanques y que ha llegado a los ríos y está desplazando, por ejemplo, especies como el guapote. Entonces, eso también facilita al abrir una calle que estas especies accesen a esos otros sitios. Y el impacto que tal vez vemos más y que se ha estudiado más en nuestro país y en el mundo es el atropello, que es el impacto inmediato, ¿verdad? De ver la muerte de un animal. Sin embargo, no tenemos estudios todavía a la fecha que equivale perder 50 manigordos al año, que equivale perder 2 jaguares al año de una población. Esos estudios todavía no están, pero sí sabemos cuántos están muriendo. Entonces, esos datos sí es muy importante, ¿verdad? Y a largo plazo, esos otros estudios son pues relevantes para poder incidir realmente en que las carreteras están afectando las poblaciones, tal vez la muerte de animales va en un ritmo acelerado que no permite que las poblaciones naturalmente se recuperen. Y el efecto de aislamiento. Aquí en la fotografía se puede ver, en la ilustración, este es un jaguar, se ha visto, se ha estudiado en otros países, ¿verdad? Que con radiocollares podemos ver cómo ciertas especies se alejan de esa carretera y más cuando es de 4 carriles, entonces una de esas es el jaguar. Al no encontrar animales atropellados en la calle, no significa que la carretera no está afectando a esa especie, sino que más bien puede ser que la esté aislando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Muy pocas veces vemos grisones atropellados, ¿verdad? O tolomucos atropellados. Puede ser que sea una especie que realmente tenga miedo a cruzar la calle. Otros impactos ambientales, ¿verdad? Que generan, que no se han estudiado, todo el impacto del aire, el impacto del suelo con los aceites, ¿verdad? La gasolina, que al final cuando llueve, pues, y los desechos sólidos llegan a los ríos, ¿verdad? Esos impactos no los hemos medido en nuestro país, pero sabemos que sí tienen una implicación sobre la vida silvestre. Este es un efecto, una figura que nos gusta mucho utilizarla porque podemos ver el impacto inmediato, ¿verdad? Propiamente en la calle y cómo puede penetrar esos diferentes impactos en el área aledaña a la carretera. Y se han visto estudios que hay impacto de hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de la calle hacia adentro, ¿verdad? Hacia la ronda y más allá. Entonces, eso hay que contemplarlo, ¿verdad? El impacto no es solo ahí en los atropellos que vemos, sino que realmente puede afectar a las especies hasta 1,5 kilómetros. Y aquí, pues, el ejemplo principal es, por ejemplo, ese de las aves, ¿verdad? Y conforme el tamaño de la calle, si es de 4 carriles o si es de trocha, ¿verdad? El impacto, pues, va a ser mayor. Costa Rica ha sido pues reconocido internacionalmente por nuestro esfuerzo de conservación, ¿verdad? Creando los parques nacionales, las áreas protegidas, creando los corredores biológicos que permitan conectar esos parques para permitir pues que haya un flujo genético de las especies y que se mantengan en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que en nuestro país podemos llegar a cualquier rincón. Realmente Costa Rica es el que tiene el área de carreteras o la red pública la red vial más densa de Centroamérica. Tenemos cerca de 43,000 kilómetros, de los cuales casi el 80% son rutas cantonales. Eso quiere decir que están a cargo de las municipalidades y que muchas de ellas están en lastre, ¿verdad? Y ahorita hay todo un proceso de mejora de que esas rutas de lastre pasen a asfalto por necesidades de comunidades para comunicarse, ¿verdad? De sacar mercadería, de turismo. Entonces, sabemos que se está generando más impacto y que se va a generar más impacto si no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, reconocemos internacionalmente también que nos promovemos como un país con una diversidad muy alta, ¿verdad? Que ahora es muy fácil observar muchas de estas especies. Obviamente después de la pandemia se ha aumentado más la facilidad para ver porque nos guardaron con la pandemia, entonces no transitábamos y los animales comenzaron a tener más confianza,
pero lamentablemente estamos teniendo las muertas. Yo todavía no he hecho ese ejercicio, pero estoy segura que si comienzo, más que todo en los mamíferos, comienzo a hacer un checklist de todas las especies de mamíferos que tenemos en el país y por lo menos todas, si no, creo que puede ser una o dos que no han muerto atropelladas, ¿verdad? Que no las tenemos en carretera. Con anfibios igual, reptiles igual. Entonces, tenemos que comenzar a tener acción sobre esto, porque yo que trabajo en un centro de santuario donde recibimos turistas, cuando uno conversa con ellos, ¿verdad? Y dice, sí, es que en parques nacionales pues nos ha sido un poco difícil observar aquí y allá, pero en la carretera vimos un oso hormiguero atropellado. Entonces uno pues no quiere que realmente ese mensaje pues sea, ¿verdad? El que las personas se lleven, pero bueno. Cuando comenzamos a trabajar en el 2012, que nos juntamos varias personas investigadores independientes, instituciones públicas, academias, se hizo un taller y ahí nos preguntamos, bueno, realmente qué es lo que hay en el país. Y comenzamos a investigar, a recopilar y nos dimos cuenta que la primera investigación, tal vez no era una investigación científica, ¿verdad?, establecida con una metodología a lo largo del tiempo, sino que tal vez fue solo un inventario de qué animales habían en una ruta atropellados, fue en el 96. Y de ahí comenzó pues a recopilarse y comenzamos a promover que se generaran más investigaciones. Y bueno, a la fecha tenemos, estas investigaciones son muy puntuales, ¿verdad? En X kilómetros de una ruta, 3 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros. El estudio más grande ha sido el de la ruta 32, que son 100 kilómetros. Y es una fotografía muy puntual en un periodo de tiempo en donde si sumamos todos los kilómetros que han investigado todas estas investigaciones son solo 1.500 de esos 43.000 que tenemos en el país. Entonces realmente es un porcentaje muy bajito que no sabemos qué está pasando en el resto de las rutas. Y que bueno, si sumamos todos esos estudios puntuales, ¿verdad? En el tiempo tenemos 16.000 kilómetros, animales atropellados, que yo estoy segura que superamos en un día más de 1.000 animales muertos en todos nuestros 43.000 kilómetros. Pero bueno, hemos venido poco a poco promoviendo, instamos a que más estudiantes o investigaciones o ONGs se unan, ¿verdad? A poder generar más datos. Aquí podemos ver la primera, se empezó en el 2007, que ahí fue cuando yo empecé a trabajar en el tema. Se ha hecho investigación en Carara, en Cañas Liberia, la Ruta 32, el Juan Castro Blanco, en la parte sur, en el Caribe. Entonces ahí vamos, estos son algunos de los ejemplos, pero como les digo, desde las especies más pequeñas, insectos no se ha estudiado en el país, pero anfibios, reptiles, aves, mamíferos, tenemos impacto en los ríos, que realmente no se ha generado estudio del impacto sobre comunidades de peces, que a veces rompemos esa conectividad, los peces no pueden pasar, ¿verdad?, en la quebrada porque hay una grada y no pueden subir el agua. Eso no lo hemos medido y obviamente tiene un gran impacto. ¿Por qué empezamos como las Pumas a trabajar en esto? Estas son las diferentes razones de ingreso de animales a nosotros, infantes que no necesitan ser rescatados, animales huérfanos, por electrocución, por atropello, porque la mamá la envenenaron. Pero cerca del 15 al 25% de los animales que recibíamos eran por atropello o son por atropello. Entonces, con la compañera Marta, que es la veterinaria, comenzamos a decir, bueno, hay que hacer algo, tenemos que ver, igual con el tema de electrocución, ¿verdad? Cómo gestionar y comenzamos pues a trabajar en el tema de atropello. Nosotros en los últimos 11 años hemos recibido 86 felinos, de los cuales 22 han sido por atropello y de los cuales pues un poquito más del 50% lamentablemente han muerto después de haber ingresado o hay que aplicar eutanasia porque las condiciones son muy malas. Y solo 9 han podido ser rehabilitados y liberados y una tuvo que quedar en el santuario. Entonces, viendo números, uno realmente se da cuenta del impacto que genera esto, ¿verdad? Las 6 especies de felinos, especies, algunas muy difíciles de observar como el tigrillo en estado natural, otras que
Actualmente estamos viendo más fácil manigordo, puma, otras tan importantes, ¿verdad? Como el jaguar, el caucel, que muy poco también conocemos, y que tristemente las tenemos atropelladas, unas con mayor registro, ¿verdad? Otras con menos, que no quiere decir que no las estamos perdiendo, sino que tal vez estamos aislando las poblaciones de estas especies con la barrera de carretera. Pero bueno, desde hace 2012 comenzamos a llevar una base de datos, ya tenemos 10 años de esta base y esperamos pronto pues publicarla. Esta base se ha generado con el apoyo de muchas personas que reportan a los felinos, de los que llegan a centros de rescate, de los guardaparques, ¿verdad? Personas que quieren, que lo encuentran atropellado, incluso quieren agarrarlo y llevarlo a un centro de rescate y sabemos que es peligroso. Entonces, bueno, estos reportes nos da de que en 10 años hemos tenido 587 felinos en las carreteras. Algunos de ellos han sido solo avistamientos, ¿verdad? Es poco, un 11%, y la mayoría, casi el 90%, son atropellos. Atropellos que en su mayoría mueren, ¿verdad? Y algunos que quedan vivos, que son los que llegan a centros de rescate, y como vimos, la mayoría pues también mueren un poco, vuelven a ser libres, a volver otra vez. Y ahí lo que más nos llama la atención y hemos comenzado a tratar de entender o de investigar es el dato de los manigordos, ¿verdad? Parece que el manigordo se está movilizando mucho, que es un animal que obviamente una persona no le va a tirar un carro. Creo que a ninguno de estas 6 especies una persona le va a tirar un carro, sino que es por comportamiento de que el animal simplemente se tira a la calle. Entonces tenemos que hacer estructuras seguras para que ellos crucen, ¿verdad? Sabemos que los animales tienen la vía y que crucen y evitar accidentes para nosotros. Con la pandemia hicimos un ejercicio en el 2019 que no teníamos pandemia, teníamos registros de 4 a 5 felinos muertos por mes. Ese es el primer semestre del 2019 y en el primer semestre del 2020, en marzo, llegó la pandemia, nos guardaron a todos, bajaron el flujo vehicular en las rutas y comenzamos a tener menos atropellos. ¿Qué pasó en noviembre y en diciembre? Que ya otra vez volvimos un poco a la normalidad circular, ¿verdad? En diciembre del 2020, 8 manigordos murieron atropellados. Entonces, ya ahorita estamos normal otra vez. De hecho, lo que va del año llevamos 12 felinos atropellados, 4 por mes, podemos decir un poquito más, 5 por mes. Entonces, obviamente hay un impacto y estamos chocando. Aquí esta es la fotografía de los 51 manigordos que perdimos en el 2021. El año pasado creo que fueron 47. Igual, estas fotos, ¿verdad? Llegan por registros, por reportes, y solo ponerse a pensar en el hecho de que 51 manigordos puede ser la población de manigordos que tiene el sur de Estados Unidos, que es una población súper, ¿verdad? Pequeña, la especie solo se está distribuida en el sur de Texas, y que nosotros nos estamos dando el lujo de perderla al año. O sea, estos son registros de un año nada más. Entonces, obviamente, hay que hacer un ejercicio de investigación de qué equivale perder esos 50 manigordos del ecosistema. Análisis de ver si son machos, si son hembras, si son adultos, si son jóvenes, si estaban enfermos, ¿verdad? Hemos comenzado a analizar un poco eso. Y también tomar en cuenta de que muchas veces no es un individuo, ¿verdad? Sino que pueden ser 2 o 3. Si en este caso, por ejemplo, esta era una manigorda que estaba preñada y que lamentablemente, como no se llevó en el momento en que se atropelló, pues la cría murió. Si se hubiera llevado en ese momento, tal vez la cría se hubiera salvado. También animales que mueren y que quedan las crías ahí botadas, ¿verdad? Y a pesar de que nos reportan y si vemos que son hembras lactando, vamos al sitio a buscar, pero es muy, muy difícil de dar con los animales. Entonces, realmente, ¿cuántos animales estamos perdiendo? No son 50 manigordos al año, probablemente estamos perdiendo más, aparte de los que golpean, ¿verdad? Este año nos han llegado 2 videos de felinos que han golpeado y que el animal se levanta y sale corriendo. No sabemos si a largo, a mediano, ¿verdad? En las próximas semanas el animal pues queda golpeado, no puede comer, inanición y muere. Entonces tenemos que ver que el impacto realmente va mucho más allá.
Y como les decía, ¿qué es ese valor ecológico de estar perdiendo esas especies? En el caso de un jaguar, ¿verdad? Siendo un depredador tope, al igual que un mono que tiene una función importante en el ecosistema, de una rana, de una parte de una cadena trófica. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que las carreteras realmente es como un gigante dormido que va actuando, ¿verdad? Y que tarde o temprano vamos a tener grandes impactos. El año pasado lanzamos esta campaña en conjunto, fue muy bonito porque realmente no fue VAPS, no fue Las Pumas, no fue Pantera, sino que fue la unión de muchas ONGs, de instituciones públicas que pues se unieron a esta necesidad. Esta señal la armamos con 200 fotografías de los animales que han sido atropellados. Entonces es eso, ¿verdad? Como hay que estar atentos a cuando vamos manejando. Y hemos comenzado a darle vuelta un poco a la tortilla, en que no digan, ay, estas biólogas que vienen con la protección de animales, ¿verdad? Sino el hecho también de seguridad vial. Esta ciencia de la ecología carretera surgió en Estados Unidos y en Europa, no por proteger a las especies, sino por proteger al humano. Actualmente hay muchas muertes, hay muchos accidentes en Estados Unidos al año por colisionar con venados, con alces, con especies tan grandes que tal vez aquí nuestro equivalente es una danta, es un jaguar o es un venado, y que en Costa Rica no han habido pérdidas humanas, pero que en otros países sí, y que tenemos que comenzar a actuar porque al hacer estas carreteras más rápidas, con más flujo vehicular, más espacio, queremos correr, ¿verdad? Los animales tenemos que evitar que ingresen a las carreteras. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de esta teniente que pudimos dar con la persona, ¿verdad? Con ella, que lamentablemente atropelló ese manigordo, no fue a propósito. Ella, tuvimos el testimonio de cómo fue que el animal salió, y así hemos podido hablar con otras personas, que para mí es súper importante, y las personas a veces les da miedo, ¿verdad? Hablar porque creen que uno les va a decir, ah, hay que poner una denuncia porque usted atropelló un jaguar o así. Hay que tratar de romperles ese miedo, porque los testimonios de esas personas son sumamente importantes para entender por qué están muriendo estas especies. Luego este otro muchacho que colisionó con un manigordo que llegó vivo a Las Pumas, pero lamentablemente murió. Un muchacho en moto que, bueno, nosotros tratamos de dar con el muchacho, nos costó mucho, preguntamos cómo estaba y el muchacho se lesionó la rodilla, estuvo casi 3 meses incapacitado. Un muchacho de una comunidad rural allá metido en el fondo, ¿verdad? En donde simplemente contó, el manigordo se tiró y yo, por tratar de esquivarlo, me derrapé y me quebré la rodilla, la moto me cayó encima. Eso no lo vemos. Vemos el animal que murió, pero tratamos de, entonces nosotras hemos como ido tratando de entrar más allá a simplemente el reporte del animal, porque es importante, ¿verdad? Tener estos testimonios. Tratamos de ayudar al muchacho, pero bueno, la seguridad vial ante todo. Sabemos que las señales no son suficientes y que tenemos que hacer estructuras para que esto no pase. Eso es una foto real en donde el animal fue atropellado enfrente de la señal de cruce de fauna. Si hubiéramos tenido una estructura inferior con malla que guiara a ese manigordo por debajo de la calle, probablemente eso no hubiera pasado. Irónicamente, hay una estructura a menos de 500 metros, pero la malla no es suficiente, entonces, bueno, no hay forma en que el animal se guíe hacia ahí. ¿Cómo podemos minimizar este impacto? Porque definitivamente no lo vamos a evitar, ¿verdad? Tenemos 43,000 kilómetros, tenemos muchos carros en nuestro país, tenemos una población muy grande que necesitamos sensibilizar más, pero bueno, tenemos que tratar de reconectar estos ecosistemas para hacer las carreteras más seguras y viables con los animales. Hemos venido trabajando, se hizo una guía ya casi hace 10 años en donde tenemos que actualizarla, y venimos trabajando con el MOP para generar un manual que no sea la guía de VAPS, sino que sea un manual del MINAE y del MOP oficializado con todo lo que tenga que ver relacionado a las acciones para construir estas carreteras y mejorar las que ya existen, porque hay un impacto de muchas calles que ya existen y que tenemos que comenzar a intervenir, ¿verdad? Las calles nuevas, el porcentaje es muy poco. Esos 43,000 kilómetros que ya existen, tal vez 1,000 serán rutas que estamos ampliando, pero el resto son rutas que ya existen y que no tienen proyectos. Entonces, hay que trabajar en ese sentido.
Hay metodologías que hemos tratado de estandarizar, ¿verdad? Para poder tomar estas acciones. Entonces, obviamente el animal atropellado es importante, pero el animal que no se atreve a cruzar, que solo lo podemos detectar con cámaras trampa, ¿verdad? Al lado de las rutas. Las personas locales que viven al lado de las carreteras saben mucho por dónde se mueven esos animales. A veces con estas investigaciones hacemos las entrevistas y tal vez no tuvimos registros ni de oso perezoso, ni de tolomuco, pero resulta que a la señora que vive ahí al lado de la calle, el tolomuco llega todos los fines de semana a robarle el banano. Entonces, esos datos son muy importantes para saber cuáles son las especies que están aquí al lado. Y analizar la conectividad también, no solo aledaña a la calle, sino la que tengamos en los ecosistemas al lado, ¿verdad? Porque con especies mayores como el jaguar, la danta, venados, es necesario no solo fomentar una conectividad de árbol a árbol, sino también espacialmente. ¿Y cuáles son las medidas que se han venido recomendando? Digamos, tenemos medidas de prevención, que es principalmente la señal, ¿verdad? Tenemos medidas de mitigación, que son las estructuras que se hacen para que los animales pasen de forma segura, los pasos inferiores, los arbóreos, el ecoducto, que tenemos uno, que es el túnel Surquí, ¿verdad? Indirectamente, y si hacen los túneles falsos para evitar esos derrumbes, pues esos también van a funcionar como ecoductos para que los animales continúen su bosque por ahí encima. Y luego las acciones de compensación y restauración, que ya es, digamos, si yo hago una ruta y genero un impacto de 200 metros, eso lo compenso en otro lado. Estas son algunas de las estructuras, ¿verdad? Que hemos identificado, y es importante definir qué estructuras para qué especies. Se ha hecho estudios a nivel mundial de que tal vez un jaguar no va a pasar por un paso inferior de 1 metro por 1 metro, menos si es una calle de 30 metros de ancho, ¿verdad? Donde el túnel de la luz es muy pequeño. Entonces, por eso es importante hacer la investigación para saber qué animales tenemos presentes y poder recomendar qué pasos construimos. Entonces sabemos que pasos inferiores rectangulares grandes de 3 metros por 3 metros lo pueden usar estas especies. Tenemos registros ahora, que es nuevo, de venados utilizando 1,5 metros por 1,5 metros, ¿verdad? No es común, los venados usualmente se ha visto que tienen más miedo. También hay que contar de que cuando se hace la carretera, los animales toman un tiempo en habituarse, en usar esas estructuras, y si uno puede ayudarles con la malla, poner perfume con esencias dentro de la estructura para que pues aprendan, pero hay estudios que demuestran que un puma puede durar hasta 2 años en usar una estructura segura. Los anfibios se ha visto que prefieren pasos inferiores redondos, bueno, los animales arbóreos, ¿verdad? Con los pasos arriba de los árboles, y lo importante de la malla. Si yo no coloco una malla, ya sea pequeña para anfibios o alta para los mamíferos principalmente, o las aves que las obligo a volar alto, los pasos no sirven. O sea, porque los animales van a seguir pasando por arriba, ¿verdad? Yo tengo que guiarlos a esa estructura segura. En esas rutas existentes donde tal vez no viene un proyecto a intervenirse, pero sabemos que hay presencia de alcantarilla, podemos adecuar las alcantarillas que ya existen poniendo pasarelas. Hay muchos animales que no les gusta mojarse los pies, aunque no lo crean. Entonces ya las investigaciones han demostrado, ¿verdad? Que a veces hasta los mapaches van por estas aceras. Bueno, aquí tenemos fotografías. Las otras estructuras son las señales, las bandas sonoras, que a veces la topografía de la ruta no lo permite, entonces hay que alertar a los conductores. Desde que se hizo la guía en el 2015, han venido contrastándose investigaciones por parte del MOB y se han venido construyendo estructuras. Antes de la guía se habían hecho pocas, ¿verdad? Algunas no basadas en investigación, pero bueno, el gobierno viene trabajando. Y esperamos que siga trabajando, mejorando cada día. Estas son algunas de las estructuras que se han colocado, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los animales pues utilizan los pasos inferiores, algunas alcantarillas, las pasarelas que les decía, ¿verdad? Los mapaches. Y vean que aquí va un grisón y no le gusta mojarse los pies, va por arriba.
Entonces tenemos que investigar para poder recomendar mejoras en muchos sitios que tal vez ya existen en estas estructuras y se pueden mejorar. Ese fue el segundo registro a nivel de América de un jaguar usando estructuras, ¿verdad? Aquí podemos definir que un jaguar utiliza es una alcantarilla donde en la ruta habían atropellado a una jaguar. Investigamos a ver si seguía en la zona otro jaguar, nos dimos cuenta que sí, comenzamos a enseñarle que tenía que venirse por abajo y no por arriba para que no la atropellaran. Y bueno, esta es Julia, que nos demostró que es el segundo registro a nivel de América. Y bueno, ya han surgido en otros países donde han tenido otros registros, ¿verdad? Entonces, como base sabemos que el mínimo es de 3x3 para que un jaguar cruce seguro. Ahorita nos encontramos en un proceso de evaluar los pasos inferiores oficiales que ha construido el MOB, ¿verdad? Entonces, los que están aquí en Ruta 1, los de 160, los de Ruta 35. Entonces, hemos ido con actores locales, con SINAC, con el MOB, evaluando y bueno, tenemos gratas sorpresas. Hay que hacer mantenimiento, hay que hacer mejoras en las estructuras para que sean más funcionales, pero pues es un gran paso que ya podamos tener eso en nuestras carreteras. ¿Y cómo podemos ir mejorando, verdad? Nosotros tenemos que medir ese impacto que realmente, pues, quienes velan por la vida silvestre en nuestro país, con ayuda de ONGs, de instituciones, de academia, de estudiantes, ¿verdad? Podemos comenzar a generar esa medición de impacto que el MOB tiene que, pues, tomar en cuenta y comenzar a implementar las medidas. En rutas nuevas es el MOB quien ejecuta y en las rutas existentes es CONAVI quien se encarga. En las rutas cantonales tenemos un vacío, que es la red vial más grande, ¿verdad? Que a pesar de que existe una ley que los obliga, no se han construido pasos inferiores. Entonces, estos 10 años nos ha costado un poco llegarle a las MUNI. Las MUNIs, hay algunas que han colocado rótulos, ¿verdad? Señalización y todo, pero es necesario hacer los pasos porque es la forma en cómo evitamos que los animales puedan ingresar a las carreteras. Como ciudadano, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ayudar a reportar, ¿verdad? Los animales que nos encontremos cruzando, no solo necesitamos animales muertos, sino también los que cruzan la calle, porque esos son los que se salvan, pero existen alrededor de nuestra calle. Entonces, hay una aplicación que se llama Naturalista CR y hay un proyecto que se llama Fauna Atropellada en Carreteras de Costa Rica. Entonces, ahí pueden buscarlo y se hacen una cuenta y ahí pueden ir reportando. También pueden reportarlo por medio de citada, porque al final estos datos pues ayudan a generar un poco más de presión. Hace 10 años no teníamos nada y no podíamos hacer que el MOB comience a trabajar en esto. Ya el MOB tiene 16 años comenzando a construir pasos de fauna. Charlas como la que estoy haciendo hoy. Hemos trabajado a nivel país. Antes tal vez hacíamos más presenciales, trabajar con las escuelas, con los niños. A mí últimamente inventé un juego y bueno, llevárselo a los niños. Al final, quien va en el carro con el papá son los chicos y pueden decirle, papá, baje la velocidad, estamos entrando en un parque nacional, en un área protegida, pueden cruzar animales y es forma de generar un poco de educación. Hemos dado cursos. Hemos participado internacionalmente llevando el ejemplo de Costa Rica al mundo y los expertos que trabajan en el tema a nivel mundial pues realmente están muy contentos y nos usan muchas veces como ejemplo, ¿verdad? De ese esfuerzo, de ese empuje que se ha tenido y que realmente en corto tiempo hemos logrado pues dar pasos. Ya no estamos en paso 1, yo creo que ya estamos en paso 3. Y pues obviamente necesitamos seguir actuando, campañas, los insto a que si tienen ONGs, ¿verdad? Y en Semana Santa se pueden hacer campañas para que la gente pues reduzca las velocidades, aunque sean en redes sociales, y pueden coordinar operativos en carreteras. Eso es necesario porque siempre ahorita que comenzamos a salir en vacaciones donde hay más flujo vehicular ocurren más atropellos. Entonces, bueno, parte de las divulgaciones. El año pasado nos sentamos a proponer
a ver si el gobierno nos puede dar un poco más de pelota en plantear este Plan Nacional de Reconexión, ¿verdad? Que es prácticamente como enmascarar o tener un papá sombrilla de todas estas acciones que se han venido haciendo. Y bueno, ya se hizo la primera reunión el año pasado, tenemos que seguir empujando, ¿verdad? Para poder ya comenzar a tener como un plan de acción y ver, esto ya está ocurriendo en Europa, es posible cerrar rutas, tal vez dentro de áreas protegidas principalmente, o en rutas pequeñas, ya, por ejemplo, Holanda lo ha venido haciendo y se han venido pues conectando otra vez los ecosistemas que ellos tienen. ¿Y por qué en Costa Rica no poder hacerlo? Muchas personas se han unido en esto, no es un trabajo, como lo dije, ¿verdad? De las Pumas ni de Pantera, es un trabajo que cada vez, año a año, se unen más organizaciones, más centros de rescate, y poco a poco se va regando la voz, ¿verdad? Hoy Fogados está aquí promocionando un poco el tema y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto. Si encontramos un animal atropellado, ¿qué hacer? Muchas veces la gente pregunta, ¿verdad? Obviamente si está cruzando, yo tengo mi seguridad primero, pongo las intermitentes, si tengo conos, pues si el animal es muy lento, trato, ¿verdad? De poner los conos o parar el tránsito para que el animal termine de cruzar. Si el animal está golpeado, no lo voy a agarrar inmediatamente, siempre que tengo que tener mi seguridad y tenemos un montón de anécdotas de gente que, de un señor atropelló un manigordo y lo agarró y lo puso la cajuela de un carro pequeño y obviamente el manigordo lo mordió. Entonces, si no soy una persona que tengo conocimiento de cómo manipular estos animales y no tengo una caja, una estructura para transportarlos, hay que llamar al SINAC. Yo sé que a veces SINAC no contesta, a veces los accidentes son de madrugada, de noche. Fuerza Pública, 911, bomberos. Nosotros a veces recibimos las llamadas, ¿verdad?, de emergencia en las madrugadas. Y si está muerto y lo puedo remover, tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque si el animal está muerto, pueden venir otros depredadores a tratar de comérselo y no va a ser solo uno, sino dos animales muertos. Solo si lo puedo remover. Muchas veces pues no podemos removerlo, viene un tráiler atrás, ¿verdad? Es difícil y tomando siempre las medidas de seguridad con el tema de la zoonosis, de enfermedades que se puedan transmitir. Ahora en Semana Santa, cuando salgo de paseos, si estoy manejando por zonas, ¿verdad? Boscosas, cerca de ríos, tratar de ir pues a baja velocidad. Siempre los animales donde más se mueven es en las noches, madrugadas, o se van a dormir o se acaban de despertar y van en busca de alimento, van en busca de pareja. Si yo tiro, esto la gente no lo cree, pero bueno, si muchas veces pensamos que si voy comiendo una manzana o un banano puedo tirar la cáscara, ¿verdad? Pero esa cáscara sí es orgánica y se puede desintegrar, pero puede traer animales a que se acerquen a la ruta. Entonces, bueno, evitar eso y siempre tratar de manejar con mucha atención, ¿verdad? Mucho cuidado para evitar que estos animales que tienen la vía, que nosotros hemos venido a poner las carreteras en sus vías, no sigan muriendo, ¿verdad? Y eso sería, ahí están las redes, si quieren seguir a las Pumas, si quieren seguir a VAPS, ahí pueden encontrarnos. No sé si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias, pues no queda más que felicitarlas por tanto trabajo, por el esfuerzo, por años de investigación. No es un tema fácil, es un tema complejo, una problemática compleja de abordar, pero necesaria. Gracias por abordarla con tanto profesionalismo, con tanta entrega. Y como vimos, pues nada, esto es un trabajo o una problemática más bien que para abordarla requiere la intervención de diferentes actores, de autoridades, academia, investigación, pero también de ciudadanos. Esto, como lo mencionabas en tu presentación, de hecho es un claro ejemplo de ciencia ciudadana, en donde nosotros también podemos apoyar. Si quieres, dame un segundo porque estoy viendo tu presentación. Ya está. No sé si, bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Por aquí alguien tenía la mano levantada. De Bolaños.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Felicitaciones a doña Esther. Maravillosa presentación. Yo solo tengo una inquietud. Hace años, creo que 3 o 4, una vez escuché que había un dispositivo que se podía colocar en los vehículos y que él emitía un sonido que solo los animales podían escuchar. No sé si ustedes conocen de ese proyecto. Lo vi muy rápido en la televisión, una noticia, y me llamó muchísimo la atención. Tal vez un dispositivo de esa naturaleza podría colaborar si pudiéramos promover. Yo creo que muchas personas de manera consciente lo adquirirían. Yo lo adquiriría, lo pondría en mi vehículo por precaución. Y de modo alguno, pues tal vez algún día logremos que el mismo Estado lo promueva. Y por qué no, pensar en grande y sea un requisito del marchamo. O sea, sería un éxito si pudiéramos implementar dispositivos en nuestros vehículos o en la flotilla vehicular del Estado, sus particulares, de manera tal que también fuera un coadyuvante de ese aviso a la vida silvestre de que viene un vehículo y de pronto podamos minimizar esos impactos. No sé si lo han escuchado, yo recuerdo que lo mencionaron y hace varios años que existía ese dispositivo para los vehículos. No sé si doña Esther lo habrá escuchado en alguna ocasión. Muchísimas gracias. Sí, sí, ahorita no me acuerdo el nombre de los muchachos que lo estaban promoviendo. El tema con esos dispositivos es que no han sido realmente estudiados a fondo para ver la efectividad, ¿verdad? Sí me acuerdo que trataron como de que algunas flotillas lo tuvieran. ¿Cómo se llamaba? Algo de perros era, y tenían unas banderitas de Costa Rica, pero sí, el hecho es como que realmente no se tiene 100% seguridad de que funcionan porque los animales tienen diferentes niveles de tener sensibilidad a los decibeles, ¿verdad? Entonces, con algunas especies podrían funcionar. En Europa sí tienen, por ejemplo, pero es en las carreteras cuando los animales se están acercando, hay unos dispositivos de sonido que alerta al animal que está ahí como tal. Pero sí, eso bueno, no se volvió a promover, yo creo que también por esa falta de seguridad del efectivo que tenía. A mí no me gusta mucho porque lo que tiene es mucho plástico, entonces también estamos generando un poco de basura con eso, si ya se me rompió, se tostó, ¿verdad? Porque iban en las ventanitas. Ah, entendido, muchas gracias, pero igual, no sé, habrá que después en un futuro valorarlo, ¿verdad? Si servirá o Sí, no. Pero como usted dice, con un respaldo técnico que lo ampare y de manera tal que pueda ser una promoción efectiva para la protección. Muchas claro, gracias, Esther, y felicidades yo nuevamente. yo creo que la tecnología nos puede llevar a muchas cosas. Hola, hola Esther, ¿cómo estás? Soy David. Hola, David. Aquí estoy, ¿qué tal? Un abrazo muy grande. Me escuchas bien, ¿verdad? Bueno, súper agradecidos, me ha encantado la charla, me ha impactado profundamente. Eh, me, me- Tengo una curiosidad, ¿cómo llevasteis al jaguar por ahí? ¿Con comida? O sea, ¿cómo le... No, pusimos perfume, son un poco, de orines? eh, no, Chanel número 5 y No te puedo Obsession, creer. que No, tienen pero bueno, feromonas, entonces eso los estimula ahí. Y realmente nos tomó un par de meses de que ella se acostumbrara a usarla, pero finalmente lo logramos. Y que es un poco lo que, digamos, si yo estoy haciendo una investigación que lo que quiero es ver qué especies lo usan, eh, sin afectar, ¿verdad? Realmente su comportamiento lo puedo usar, pero si la investigación es ver cuánto tiempo realmente la especie se dura en acostumbrarse, pues no es bueno usarlos, pero nosotros qué estamos bueno, tratando de promover para que lo usen más rápido. qué bueno. Y cuando estaba dando la charla, yo pensaba, ay, ¿cómo podemos cubrir esa cantidad? Alguna vez se me ocurrió seguramente va a ser una tontería como una casa grande, pero una malla de láser, rayos láser que no dificulten, o sea, que no Se te corta un intervengan. poco. Ay, sí. Ahora sí. Hola, hola. No, ahí, Sí, ahora sí. sí, algo Eh, del rayo láser. Se me ocurre, pero una malla, o sea, como unas líneas de rayos láser bajas que no afectan a la conducción, que de alguna forma eso, como puede alcanzar
cientos de kilómetros, claro, en sitios clave, ¿no? Una autopista, por ejemplo, un láser te llega de lado a lado y puede ser no sé, a lo mejor es una idea tonta, pero se me acaba de ocurrir. Digo, ¿será que eso No, puede... en Europa hay, en Europa hay unas, incluso creo que la marca Volvo había, que eran Ah, como pasos y se iluminaban y tenían algo de láser para alertar a los conductores y a los animales. Europa está muy avanzado en el tema realmente. Nosotros vamos poco a poco, pero sí, sí hay, incluso o sea que sí, con paneles solares. así se está usando láseres entonces para eso, para delimitar el... Podría ser una opción aquí. Gracias, Ujú. Esther. Muy, muy agradecido. Tenemos un segundo, dice, ok, Esther, hay un comentario con el que me siento totalmente identificado, el tema de las cáscaras y de las frutas, de lanzarlas. La verdad que no habría dimensionado el impacto que eso puede tener y creo que es una información muy práctica en la que yo me declaro culpable. Creo que sin quererlo seguramente he generado un No, impacto y negativo, realmente es entender. pero es algo que Sí, la creo que gente puede, no lo piensa. jamás, no, me siento totalmente identificada, quien lo escribió con Marjorie, y creo que, por ejemplo, eso, trabajarlo, uno siempre piensa de repente, ok, en educación vial que manejen despacio, con precaución y ya está. Pero creo que este dato puede ser fundamental y va para todas las edades. O sea, eso sí es un punto de educación ambiental que incluiremos en todas las charlas que sean increíble, de verdad, como un dato tan sencillo. Muchas gracias. De hecho, que mencionabas que parte de la estrategia es la educación, como por supuesto hay varios actores involucrados, unos tendrán que ver el desarrollo, el diseño de las vías, de cómo generar menor impacto en las zonas frágiles, o bueno, otros estarán en el tema de la investigación, otros, pero también el tema de educación, digamos, es básico. Y bueno, gracias, de verdad, gracias por todo lo que hacen aquí. De ver si teníamos, bueno, para todos, para que sepan, esta charla la vamos a subir al canal de YouTube de Fogaos para que tengan acceso. En los próximos días van a encontrar esta y todas las charlas de Entre Animales. No sé si alguien más tiene una pregunta antes de despedir a Esther. Todos Ahí hay estamos... un comentario nada más. Esto de los ecosonares. Ahí comentan que Yarush pone que en pesca incidental también se ha usado, pero lo mismo, ¿verdad? Que no todas las especies responden a los sonidos y que algunas son atraídas, es cierto. Creo que el rol del investigador, bueno, de todos, pero el investigador aquí es clave, justamente para ver todo este tema de la eficacia de las medidas, de cómo no generar de repente, como se dice coloquialmente, que el remedio resulte peor que la enfermedad. Así que bueno, Esther, muchas gracias mucho por aprender. Seguramente que esto es solo una pincelada de todo lo que han hecho. Gracias por compartirlo y bueno, esperamos poder tenerte en otras charlas de Entre Animales. Gracias a todos por su tiempo. Los esperamos el próximo jueves. Estaremos compartiendo en redes toda la información. Y de verdad, gracias y bueno, buenas tardes para todos.